La voz del abogado era seca, casi mecánica. A Amalia Olvera. El testador lega la propiedad ubicada en el número 1417 de la calle Bahía del Sol y un billete de 10 pesos, encontrado entre sus pertenencias personales. Por un momento, nadie dijo nada. Luego vino el bufido. Fue agudo, sin filtro, seguido de una risita suave y el tintineo de los brazaletes de Camila mientras se recostaba en su silla. «Ese es tu legado», dijo, apenas intentando bajar la voz. «Una choza y unas monedas de cambio». No me giré para enfrentarla. No hacía falta. Podía escuchar la arrogancia en cada sílaba. Javier, a su lado. Se movió inquieto, pero no dijo nada. Ni para defenderme ni para callarla. Miré el billete de 10 pesos que el abogado había deslizado sobre la mesa. Una esquina estaba ligeramente doblada. Olía levemente a papel viejo y cedro. Una choza y un billete. Después de 60 años conteniendo la respiración junto a mi padre. Eso era todo lo que quedaba. Doblé el billete con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Como si pudiera deshacerse. La sala zumbaba con susurros y alguna tos ocasional. Camila seguía con su sonrisa burlona. «Quiero decir», añadió con un tono de falsa compasión, «supongo que podrías comprar un café. Si no dejas propina». Javier soltó una risita débil, casi de disculpa, pero no me miró. Solo se frotó la frente, como si estuviera cansado y listo para terminar. El abogado carraspeó. «Si no hay más preguntas, podemos proceder al cierre formal». Sin embargo, me miró directamente. «Dado que la mayor parte de la herencia ya ha sido distribuida, y por protocolo estándar, le pedimos que firme una renuncia confirmando que no presentará más reclamos». Deslizó otro documento hacia mí. «Pura formalidad», añadió. Javier extendió la mano para acercarme el papel. «Está bien, mamá. Solo es un trámite. No es como si te hubiera dejado algo más». Sonrió. Y por un instante vi al niño que solía traerme margaritas del patio. Pero pasó demasiado rápido. Miré el documento. Renuncia a impugnación. Irrevocable. Sostuve la pluma. La dejé descansar entre mis dedos. Firmé mi nombre. Camila tamborileó su celular bajo la mesa, sonriendo como si ya hubiera pedido champán después de la reunión. Caminé sola al estacionamiento. Javier me alcanzó junto a mi auto. «Oye», dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. «¿Estás bien?» Asentí. No lo dijo con mala intención. Añadió. «¿Lo de la choza?» «Sí lo dijo», respondí en voz baja. Frunció el ceño, pero no lo negó. «Bueno, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos del mantenimiento de ese lugar. Lo limpiaremos si quieres. Sería más fácil si nos dejaras manejar la transferencia de la escritura. Venderlo». Hice una pausa al abrir la puerta del conductor. «No, yo me ocuparé», pareció sorprendido. Luego lo disimuló. «Claro, como quieras». Mientras conducía, los vi por el retrovisor Javier con su brazo alrededor de Camila, quien ya estaba marcando un número en su celular. Su rostro estaba radiante, con aire de negocios, los labios moviéndose rápido. Tomé la carretera principal y saqué el billete de 10 pesos del bolsillo. Lo sostuve en una mano en el semáforo, observando el número de serie impreso en tinta verde nítida. JTK 89632. Algo en él despertó un destello de reconocimiento que no pude precisar. Esa noche, hice una fotocopia del billete y la guardé en la última página de mi diario. No estaba segura de por qué, pero algo en la sonrisa de Camila. Demasiado amplia. Demasiado pronto. Seguía resonando en mi mente. El camino se estrechaba al salir de la carretera, con grava crujiendo bajo las llantas. Mientras más me acercaba a la orilla de la bahía, los árboles se cerraban pinos altos que filtraban la luz pálida de la tarde, hasta que la casa apareció.
como si hubiera estado esperando calle Bahía del Sol, 1417. Desde afuera, la casa Olvera parecía exactamente la propiedad olvidada que Camila imaginaba, persianas torcidas, el tejado hundido cerca de la chimenea, enredaderas asfixiando los barandales del porche. Pero no estaba cayéndose a pedazos. No realmente. Estaba intacta de una manera que parecía orquestada. El tipo de deterioro que atrae la mirada pero mantiene la estructura sólida. Abrí la puerta principal con la llave que venía pegada al sobre de la escritura. La cerradura giró con suavidad. Demasiada suavidad para una casa supuestamente intocada durante décadas. El aire dentro era frío y olía a pino. Polvo y algo metálico. La luz pálida se filtraba por persianas rotas, dejando rayas en el suelo de madera. Las tablas crujían bajo mis pies. Pero ninguna cedió. Caminé por el vestíbulo despacio. Cada paso resonando como si despertara algo. La mayoría de los muebles habían sido retirados, excepto una mecedora junto a la ventana, una estantería vacía y un tapete tejido en el centro de la sala. Ese tapete me detuvo. Estaba demasiado limpio. El resto de la habitación tenía capas de polvo de años, pero el tapete parecía colocado recientemente. Con intención. Me arrodillé y lo levanté. Debajo, las tablas del suelo cambiaban. Había un marco metálico incrustado en la madera, cuadrado y atornillado, con letras apenas visibles en una esquina. Me acerqué. Oí el bis Estación Olvera. Me senté hacia atrás, conteniendo el aliento. Y entonces lo vi, en la pared contigua, parcialmente oculto por un papel tapiz despegado. Había 3 letras talladas en la viga. Sutiles pero deliberadas. SGR. Santiago Gabriel Olvera. Mi padre. Él tallaba sus iniciales en todo cuando yo era niña, sus libros, sus herramientas, incluso en el fondo de la canoa que una vez dejó a la deriva, solo para ver si regresaba. Pero esto no era un capricho. Era una marca. Me puse de pie y retrocedí lentamente. La habitación girando en mi mente. Esta casa había estado en nuestra familia por años. Solo la visité una vez de niña, y no recordaba más que el leve olor a cedro y el sonido de las gaviotas. Pero ahora palpitaba con algo más agudo, más antiguo, como si la casa supiera quién era yo antes de que entrara. Rodeé la trampilla. Caminé por el pasillo y abrí cada puerta una por una. Dormitorio vacío, cocina desnuda, un armario con las bisagras desatornilladas, pero con cuidado, sin señales de ocupantes ilegales, vándalos o el deterioro habitual del tiempo. Solo ausencia, una ausencia controlada. Regresé a la trampilla y me agaché junto a ella. No había cerradura, pero tampoco manija, solo una ranura poco profunda donde los dedos podrían hurgar. Aún no la toqué, en cambio. Saqué la copia doblada del billete de 10 pesos de mi bolsillo. Volví a mirar el número de serie. HTUK 1437 KH9632. El 1417 ya no parecía al azar. No con esa marca en la pared. No con el tapete colocado justo así. Presioné el billete contra el metal y lo dejé allí un momento. Los números alineados perfectamente junto al sello de la trampilla. Y entonces lo escuché, leve pero inconfundible. Un clic bajo el suelo. Esa noche puse el billete de 10 pesos en la mesa de la cocina bajo la luz de una sola bombilla. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el lejano murmullo de las olas de la bahía, amortiguado por las viejas paredes. Coloqué el billete en una funda transparente, como solía guardar las cartas de mis estudiantes en el salón, como si el papel en sí tuviera más peso que lo impreso en él. 417 Chies 89632. Escribí el número completo en mi cuaderno. Luego subrayé el 1417, la dirección, el patrón en serie, la trampilla.
Las iniciales de mi padre. Mi mente seguía volviendo al momento en que presioné el billete y el suelo hizo clic, como si hubiera reconocido algo. Había algo más debajo, algo esperando. Abrí el cajón de archivo que guardaba en el pasillo y saqué un libro de contabilidad verde y desgastado, el que tomé del baúl de cedro de mi madre el día que murió. Tenía su letra en la portada y las entradas breves de mi padre en la parte trasera. Códigos diplomáticos, desgloses de presupuestos de sus años como agregado cultural en Ciudad de México y páginas de garabatos que solo él podía interpretar. Pasé por notas de impuestos, listas de compras, un recorte de una receta de flan, hasta llegar a una página desvaída etiquetada simplemente Índice de bóveda, no oficial. Allí, en su letra fina e inconfundible, OLB 417, autorización verificada. TEM clave de anulación. K89 serial 632X. Solicitud de remisión denegada. Contuve el aliento. Los últimos dígitos del billete. K89632. Invertidos y revueltos. Pero todos estaban allí. Los mismos números. Pasé a la siguiente página y encontré un diagrama de un plano que no reconocí al principio. Pero, después de un momento, encajó. No era solo un plano, era esa casa. Calle Bahía del Sol, 1417. Un dibujo tosco mostraba un cuadrado etiquetado Entrada Est, justo donde estaba la trampilla bajo el tapete. Lo había documentado todo. Silenciosamente. Sin decírmelo nunca, cerré el libro y me recosté. Mis manos estaban frías y mi espalda dolía por una tensión que no sabía que estaba sosteniendo. Mi padre, el mismo hombre que una vez me regañó por dejar una manguera de jardín enredada, había estado orquestando secretos en una casa vieja escondida tras un revestimiento podrido. Y de alguna manera, yo, su hija, con la que apenas hablaba salvo por formularios bancarios o logística práctica, había sido la elegida para esto. No Javier, no los nietos que siempre llamó el futuro. Yo, el hervidor se apagó detrás de mí. No recordaba haberlo encendido. Preparé un té y me senté a la mesa, bebiendo lentamente mientras estudiaba el billete de nuevo. Los números eran solo parte de ello. Mi padre siempre fue preciso, nada accidental, incluso la denominación. 10 pesos. Era un mensaje. Una vez me dijo que 10 era el número del equilibrio silencioso, ni extravagante, ni insignificante. Justo lo suficiente. Nunca fue cálido, pero nunca fue descuidado. Lo que hacía que la risa de Camila en la oficina del abogado resonara más fuerte ahora. Una choza y un billete de 10 pesos. Pensaron que era una broma. Pero sentía algo cambiando debajo de todo. Como la marea moviéndose bajo el hielo. Controlado. Deliberado. Esperando la presión adecuada. Tomé la copia del billete y la deslicé entre las páginas del libro de contabilidad. Luego doblé el original y lo puse en la caja fuerte que guardaba para mis cosas más irreemplazables. El anillo de mi esposo, el relicario de nacimiento de mi madre. Y ahora, esto, lo dejé en la encimera de la cocina y apagué la luz, en la oscuridad. Aún podía sentir el leve clic bajo mi palma. Aún lo escuchaba resonar a través de la madera de la casa Olvera. Por la mañana. Regresaría. Llegué a la casa Olvera justo después del amanecer. El cielo del color del agua sucia y el aire cargado con el olor a sal y musgo. Un par de cuervos observaban desde el cable de teléfono mientras abría la puerta. Igual que ayer, demasiado suave. Demasiado acogedora. El suelo aún crujía donde debía. Pero ahora cada sonido parecía una confirmación. Entré y caminé directo al dormitorio, donde la chimenea estaba con su piedra gris descascarada y el hogar deformado. El tapete seguía levantado desde la noche anterior. Me arrodillé y pasé los dedos por los bordes de la trampilla otra vez. No había manija. Solo esa ranura. Presioné ligeramente en el borde.
Nada se movió. Luego presioné más fuerte. Esta vez con el talón de la palma. Un leve clic resonó. El mismo que había escuchado antes. Pero ahora también oí algo más. Un soplo de aire. Un siseo mecánico. Breve pero claro. Presioné de nuevo y sentí un movimiento bajo el suelo. Golpeé alrededor del borde hasta que una tabla cedió bajo la presión. No la trampilla en sí, sino la tabla adyacente a la izquierda. Metí los dedos debajo. Tiré suavemente y la tabla se levantó. Debajo, encajada en la cavidad entre las vigas. Había una caja metálica estrecha con un forro de terciopelo y una llave de latón dentro. Era pesada y suave, y atadas a ella con un alambre delgado había una etiqueta que decía simplemente SGR 1417. Estación Olvera. La llave se sentía cálida en mi palma. Volví a la trampilla y presioné a lo largo de su borde de nuevo. Luego deslicé la llave en una pequeña ranura vertical que no había notado antes. Encajó fácilmente. Y cuando la giré, un panel en la cara de la trampilla se abrió para revelar un pequeño teclado numérico, viejo y desvaído, pero funcional. Tecleé 1-4 y 1-7. La trampilla dio un leve estremecimiento. Luego se abrió como una puerta trampa. Debajo, una caja fuerte metálica se alzó sobre una bisagra desde la cavidad del suelo. Sin polvo, sin humedad, sin moho. Había estado sellada herméticamente, intocada durante décadas. Tal vez más. La parte superior de la caja estaba grabada débilmente con OLX, EST, segura. La abrí lentamente. Dentro, organizados en carpetas y fundas, y enrollados en paquetes apretados. Había filas de bonos al portador, paquetes de moneda extranjera, certificados de acciones de la época de la guerra de compañías de las que nunca había oído. Y en el centro, un sobre sellado con mi nombre escrito a máquina, sin letra manuscrita, solo un nombre en letras mayúsculas: Amalia Olvera. Lo miré por un largo rato antes de tomarlo. El papel era grueso, del tipo usado para correspondencia militar formal, ligeramente amarillento por el tiempo. En la solapa había un sello de cera, intacto, marcado con un emblema que no reconocí: 3 círculos concéntricos con una pequeña estrella en el centro. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo sin abrirlo. El resto de la caja lo dejé intacto. Lo sellé cuidadosamente y cerré la trampilla. Permanecí en la habitación por un largo rato después, escuchando el viento afuera empujar contra los cristales de las ventanas, como si algo estuviera esperando justo más allá del vidrio para ver si abriría el sobre. No lo hice, no aún. Necesitaba asimilarlo primero. Esperé hasta estar de vuelta en mi cocina para abrir el sobre. La casa estaba en silencio. El reloj marcaba bajo y constante. Puse el hervidor a calentar, aunque no tenía ganas de té, y me senté a la mesa con la nota sellada frente a mí. Rompí la cera. Dentro había una sola hoja, escrita a máquina con la misma precisión que mi padre exigía en todo, desde informes diplomáticos hasta listas de compras. Olía ligeramente a moho y tinta, y al desdoblarla, un dejo de algo más antiguo, tal vez añoranza, tal vez culpa, me subió por la garganta. Amalia, si estás leyendo esto, ¿entonces encontraste la llave? Lo que significa que eres la que aún escucha, incluso cuando nadie habla. Esta casa nunca fue pensada para la comodidad. Sirvió a un propósito diferente, uno que ahora entenderás. De 1965 a 1982, la estación Olvera funcionó como un puesto de retransmisión de baja frecuencia, bajo un programa clasificado de la Guerra Fría. Lo supervisé durante 12 años mientras estaba destacado en el país, bajo cubierta diplomática. Eras una niña. Nunca preguntaste por qué me iba en viajes de trabajo que duraban semanas. Nunca preguntaste a dónde llevaban los cables bajo el suelo del estudio,
¿Y cuándo creciste? Nunca exigiste nada más de mí. Por eso esto es tuyo. Hice una pausa. El papel temblando ligeramente en mis manos. La voz de mi padre estaba aquí, no el hombre severo y oficial que corregía posturas con una mirada, sino alguien mayor, más callado. Alguien atormentado, después de que la estación fue desmantelada. Me dejaron con autorización. Una instalación cerrada y una advertencia. Borra todo. Pero no lo hice. No pude. A lo largo de los años. Almacené activos aquí, bonos al portador extranjeros. Acciones inactivas en empresas que luego construirían la era digital. Y metales preciosos canalizados a través de valijas diplomáticas. Estaba protegiendo algo más allá de la política, un futuro por el que nadie me agradecería. Pensaron que lo hice por mí. No fue así. Lo hice para preservar algo intocado por la ambición. Por eso nunca le dije a Tomás. No habría esperado lo suficiente para leer esta carta. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Tomás, mi hermano, el que tenía títulos y patentes y codicia en la voz, incluso a los 15 años. Siempre supo cómo tomar, pero nunca cómo cargar algo frágil. Nunca fuiste ruidosa. Amalia, nunca exigente. Te convertiste en maestra cuando otros perseguían títulos. Visitabas a tu madre cuando el resto de nosotros solo enviábamos flores. Nunca quisiste más. Y por eso te doy todo. Si no estás segura de qué hacer ahora, eso significa que elegí correctamente. La bóveda es tuya. Los contenidos no están registrados. No están documentados y están completamente fuera de la jurisdicción doméstica. Es limpia. Úsala. O no. Véndela. O quémala. Pero sabe esto, nadie más las habría dejado intacta por tanto tiempo. Nadie más habría abierto la trampilla y se habría detenido. Gracias por seguir escuchando. Santiago. Doblé la carta lentamente, no lista para guardarla. Mi padre, quien alguna vez ofrecía cumplidos como azúcar racionada, me había dado algo inmenso. No solo dinero, ni siquiera legado, sino confianza. Y no porque fuera la más inteligente o la más fuerte, porque me había quedado callada lo suficiente como para notar lo que otros ignoraban. Pensé en Javier, en Camila, en cómo se habían reído, desestimando el billete de 10 pesos como si fuera una broma. Ni siquiera habían preguntado por la casa, solo por el papeleo. Y pensé en cuántos años esa bóveda metálica se había esperado bajo las tablas, custodiada por una combinación que solo alguien como yo reconocería. Guardé la carta en la misma carpeta que la escritura de la propiedad y me puse de pie, sintiéndome más pesada, pero de alguna manera más anclada. Regresaría a la casa Olvera por la mañana. Necesitaba ver qué. Exactamente. Me habían dejado para cargar. A la mañana siguiente, preparé todo con cuidado. Libreta legal, pluma fuente, la carpeta con la carta de mi padre y la escritura de la propiedad. Una pequeña grabadora de voz. No sabía aún para qué la usaría. Solo sabía que el silencio me había servido bien. Y ahora podría ser mi arma más afilada. En la casa Olvera, pasé horas catalogando el contenido de la bóveda con manos lentas y firmes. Cada paquete de bonos al portador. Cada certificado de acciones. Cada página sellada en idiomas extranjeros o códigos desvaídos. Lo documenté todo. Algo de eso no lo entendí del todo. Pero registré números de serie, fechas, monedas. Mi padre siempre dijo que la claridad comienza con el archivo. Al anochecer. Había llenado 3 libretas y escaneado cada papel que pude levantar. La caja metálica contenía más que riqueza. Contenía una historia que nadie más tuvo la paciencia de leer. Esa noche, regresé a casa dolorida, polvorienta y cargando algo más pesado que archivos.
Acababa de poner el hervidor cuando sonó un golpe en la puerta. Camila entró primero. Toda cortesía ligera y confianza perfumada. Amalia, dijo, alargando mi nombre como si tuviera un sabor caro. Solo pasábamos por el vecindario. Javier la siguió, con los ojos bajos, jugueteando con su manga. «Hola, mamá», dijo. Ofrecí té. Lo rechazaron. Se sentaron. Sin invitación. En mi mesa de cocina. Yo permanecí de pie. «Entonces», dijo Camila, cruzando las manos como si diera buenas noticias. «Hemos estado pensando. Esa casa. ¡Ay! Esa cosa vieja. Debe ser una carga». Sonrió. Amplia y brillante. «Y sabes, Javier y yo estamos felices de ayudar. Tal vez sea hora de considerar algunos ajustes de estilo de vida». Javier carraspeó. «Se refiere a un lugar con cuidados». «Mamá, solo para que estés cómoda, sin presión. Es solo que es mucho para que lo manejes sola», asentí lentamente, dejando que las palabras se asentaran como polvo. Camila se inclinó hacia mí. «Es solo cuestión de tiempo, de verdad. Una vez que el papeleo esté limpio, podemos encargarnos de la propiedad. Tal vez incluso restaurarla un poco». Guiñó un ojo. «A menos que estés muy apegada a las tablas podridas». Hice clic en el botón en mi bolsillo. La grabadora cobró vida bajo la lana de mi cardigan. Pequeña y silenciosa. La voz de Camila bajó a un murmullo despreocupado, mientras miraba más allá de mí hacia el fregadero. «Una vez que ella esté fuera del camino». Limpiamos la escritura. El título aún está en proceso de todos modos. Reclamación rápida. Transferencia silenciosa. «Sin problema». Javier no respondió. Solo se movió en su asiento como si le picara la piel. Sonreí. «Bueno», dije suavemente, «es muy considerado de su parte. Lo pensaré». Camila brilló. «Maravilloso», solo di la palabra. «Ya tengo un contacto que puede ayudarnos con la transferencia». Los ojos de Javier se cruzaron con los míos. No dijo nada, pero sabía que yo había escuchado cada palabra. Se quedaron un poco más, fingiendo calidez, contando historias que no pedí, servidos vasos de agua que ninguno tocó. Cuando finalmente se fueron, los acompañé a la puerta y esperé hasta que su auto se alejó. Solo entonces apagué la grabadora. Reproduje el fragmento de la voz de Camila una vez. Su tono era ligero, casi divertido. «Una vez que ella esté fuera del camino». Etiqueté el archivo. Le puse una marca de tiempo y subí una copia de respaldo a la nube. Pensaron que no sabía navegar el mundo en el que vivían ahora aplicaciones, formularios y rastros digitales, pero había enseñado a chicos más listos que ellos a leer entre líneas y detectar engaños antes de que cumplieran 16. Puse la grabadora de nuevo en la mesa y me serví una taza de té fresco, lo que viniera después. No necesitaría alzar la voz, solo presionar reproducir. No me apresuré. Esperé 3 días después de la visita antes de hacer la llamada. Elena Vargas contestó al tercer timbre. Su voz era baja. «Precisa. Vargas Jurídico. Soy Amalia Olvera», dije. «Quiero programar una consulta privada, relacionada con una herencia». Hizo una pausa. «Referencia Santiago Olvera». El silencio que siguió fue tenso. «Entiendo», dijo finalmente. «Querrá la oficina del centro. Mañana por la mañana. 10 en punto». Elena era una mujer hecha para la discreción, sin apretones de manos, sin charlas triviales. Su oficina estaba escondida en una casa antigua renovada en la calle Independencia. Impecable. Cada archivo etiquetado. Cada pluma cerrada. Me saludó en la puerta con un gesto y señaló el asiento frente a su escritorio. Le entregué la carpeta que había preparado documentos de la bóveda. Bonos escaneados. Fotos de la propiedad Olvera. La carta de mi padre en una funda sellada. Leyó con calma quirúrgica, solo deteniéndose para ajustar sus lentes o hacer notas rápidas en una libreta roja pequeña.
Cuando llegó a la parte sobre la estación de retransmisión de la Guerra Fría, alzó una ceja. Apenas. Estos activos no están registrados, dije, completamente fuera de los libros, sin reclamar, sin impuestos, y, si estoy en lo correcto, completamente limpios. Ella asintió. Lo están solo los bonos al portador. Amalia, ¿entiendes lo que tienes en tus manos? Lo entiendo, y quiero asegurarme de que no caigan en las manos equivocadas. Helena me miró por un largo momento, como si evaluara algo mucho más pesado que el dinero. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Quiero establecer un fideicomiso. Dije, el 100% de los activos liquidados de esa bóveda. Cada bono, certificado y moneda, debe usarse para crear y mantener un fondo educativo, específicamente para niñas en distritos escolares rurales con pocos recursos. Lugares donde los libros tienen 20 años y las calefacciones no funcionan. Helena se recostó, escribiendo. Nombre del fideicomiso. El Fondo Educativo Olvera. Y la lista de beneficiarios. Ningún familiar, ni uno solo. Ella levantó la vista. No sorprendida, pero tampoco indiferente. Y la casa sonreí levemente. Me la quedo, pero quiero que el título se actualice. Ahora mismo. Aún está registrado bajo una compañía familiar que usaba mi padre. Quiten todos los nombres secundarios, especialmente el de mi hijo. Helena no se inmutó. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura. Ella asintió. Entonces comenzaré con el papeleo hoy. Los contenidos de la bóveda necesitarán tasaciones oficiales. Tengo contactos. Discretos. Gracias. Una cosa más, dijo mientras me ponía de pie. Necesitarás un albacea. Alguien que administre el fondo una vez que esté operativo. Nombraré a alguien. Eventualmente. Hice una pausa. Luego añadí. No hoy. No insistió. Solo reunió los papeles y me dio una pequeña sonrisa precisa. Al salir de su oficina, el viento sopló desde la costa y trajo algo limpio entre los árboles. Pasé por filas de oficinas legales y fachadas grises, pero todo lo que podía imaginar era la casa La Trampilla, la bóveda metálica, la llave de latón. Esa tarde regresé a la calle Bahía del Sol, 1417, y abrí la puerta principal con manos firmes. Encontré a Mateo Lira en un tablero de contratistas al fondo de la biblioteca de Puerto Escondido. Su tarjeta de presentación estaba cortada a mano, laminada y ligeramente descentrada. Por eso lo elegí. Cualquiera que aún imprimiera sus tarjetas en 2025 con una perforadora y un rollo de cinta adhesiva no estaba buscando renovaciones ostentosas. Estaba haciendo el trabajo. Me reuní con él en la casa al día siguiente treintañero. Camisa de franela. Sin discurso de ventas. Solo preguntó, ¿cuál es el objetivo? Preservación. Dije, no reventa. Quiero conservar el alma. Dio un asentimiento pensativo. Recorrió la propiedad como si leyera un mapa que nadie más podía ver. Y luego dijo, iremos despacio. Lo mantendremos discreto. Me gustó esa respuesta. En 48 horas. Su equipo llegó 2 chicos locales y una mujer de mediana edad, llamada Rosa, que tenía mejor ojo para la podredumbre que cualquiera que hubiera conocido. Quitaron cables peligrosos, reforzaron vigas hundidas y sellaron el porche trasero antes de las lluvias. Cada mañana les llevaba café y pan dulce, y cada noche registraba su progreso con notas y fotos. No era transformación, era respeto. A media semana, una nueva capa de imprimación marina cubría el lado oeste de la casa, y las viejas persianas se habían vuelto a colgar con herrajes nuevos. El lugar no parecía moderno, y no necesitaba serlo. Estaba más erguido. Entonces, llegó la publicación. Camila había pasado por la propiedad, probablemente curiosa de por qué el papeleo que esperaba manipular
no se había materializado. Tomó una foto del exterior con andamios, el equipo de Mateo almorzando en las escaleras, y la subió a su cuenta de estilo de vida. Cuando tu suegra hereda moho y óxido, pero decide construir una casita para pájaros con sus centavitos de retiro que llametas pobrecita, desperdicio. El pie de foto rezumaba con descendencia. En horas comenzó a extenderse, pero no como ella esperaba. Los comentarios comenzaron a acumularse, maestros, veteranos, incluso algunos preservacionistas opinando. Esa casa es histórica. En realidad, sabes que ella puede gastar su dinero como quiera. ¿Verdad? Esto huele a alguien tratando de agarrar activos. Tal vez la casita para pájaros es para aves que no viven de gorra con sus suegros. El tono cambió rápido. La gente escarbó en las publicaciones anteriores de Camila fotos en boutiques de lujo. Indirectas sobre viejos flojos. Tomas de mi patio trasero, usadas como fondo estético. Un comentarista encontró el permiso del condado para la estabilización estructural y me elogió por mi nombre. Camila intentó retractarse, diciendo que era una broma. Pero el daño estaba hecho. Borró la publicación 2 días después, no antes de que alcanzara 32.000 compartidos y varios blogs importantes de bienes raíces lo señalaran como ejemplo de arrogancia generacional. Javier no llamó. Nunca lo hacía cuando las cosas se ponían inconvenientes. Pero vi que había quitado silenciosamente la línea de esposo orgulloso de su biografía. No publiqué una respuesta. No di me gusta. No comenté ni compartí. Solo imprimí el hilo y lo añadí a la carpeta en mi escritorio, etiquetada Crónica. Que sigan mirando. Que sigan asumiendo. Mientras tanto, el tejado estaba sellado, el sótano seco, y Rosa encontró un viejo baúl de vapor escondido detrás de la pared de la lavandería. Estaba doblando ropa cuando mi teléfono vibró con una docena de notificaciones seguidas. Al principio, pensé que era otro mensaje grupal de la junta de exalumnos local, pero el asunto del primer correo me llamó la atención. ¿Eres tú? Reportaje sobre Casa Olvera se hace viral. El enlace llevaba así a un blog que no reconocí, Eco del Pacífico. Una publicación local enfocada en arquitectura patrimonial e historias de pueblos pequeños. Allí, en la parte superior de la página, estaba una foto mía tomada desde atrás, cabello recogido en un pañuelo, parada en el porche de la Casa Olvera, con una carpeta en la mano. El titular decía: mujer ridiculizada por herencia de 10 pesos, construye fondo educativo con bonos de la Guerra Fría. El artículo era reflexivo, claramente investigado. El escritor, alguien llamado Diego Carrillo, había hilado registros públicos, permisos de propiedad y documentos del fideicomiso, ahora asociados con el Fondo Educativo Olvera, de alguna manera. También había obtenido una parte de las notas de desclasificación de la instalación original de la Guerra Fría, prueba de que la casa alguna vez estuvo registrada bajo una iniciativa de comunicaciones federal. La verdadera bomba estaba a mitad del artículo, según registros del Grupo Jurídico Vargas. El fideicomiso ahora posee activos no listados estimados conservadoramente en 8 millones de pesos, todos destinados a la educación de niñas en distritos escolares desatendidos en el noroeste del Pacífico. A mediodía, el artículo se había extendido mucho más allá de Puerto Escondido. No tenía cuentas en redes sociales, pero mi correo explotó con mensajes de exalumnos, vecinos, incluso un primo lejano con el que no hablaba en 20 años. También había solicitudes, algunas amables, otras absurdas asociaciones para donaciones, entrevistas para podcasts, reportajes exclusivos. Pero lo que más noté fue la ausencia. Las cuentas de Camila se habían oscurecido. El perfil de estilo de vida que había curado durante años, con arte de café con leche,
Fotos de vacaciones filtradas y pullas veladas a parientes mayores. Había desaparecido. Borrado. Limpio. Javier había eliminado su página de LinkedIn por completo. No habían llamado. Ni una palabra. Ni siquiera un mensaje de texto. Elena Vargas me envió un correo esa noche. Felicidades por la prensa inesperada. Todo en los registros está protegido. Nadie puede tocar el fideicomiso o impugnar el plan de distribución, no sin meterse en una sierra legal. Incluyó una copia del artículo de Eco del Pacífico en formato PDF, archivado y con marca de tiempo. Lo guardé. Mateo llegó a la mañana siguiente con madera nueva para los escalones del frente y preguntó, medio en broma, si necesitaba empezar a filtrar visitantes. Al parecer, un reportero había pasado por la casa buscándome. Yo me encargo. Dije, esto no durará. Pero sí duró. 2 días después, una organización educativa nacional sin fines de lucro se puso en contacto solicitando una reunión. Habían leído el artículo. Estaban interesados en igualar fondos. Les dije que no estaba lista. No estaba haciendo esto por los titulares. Aún así, lo asimilé. Durante la mayor parte de mi vida, me había movido en silencio. Había sido la segunda voz en la sala, la que tomaba notas mientras otros hablaban más fuerte. Y ahora, sin hacer más que preservar lo que otros pensaban que no valía nada, me había convertido en un titular. Se sentía extraño, pero no se sentía mal. Esa noche, tomé el billete original de 10 pesos de la carpeta y lo enmarcé. El número de serie. 1417 brillaba bajo el cristal. Lo colgué cerca de la chimenea, sobre la trampilla que ahora pasaba como un segundo latido. La casa Olvera se erguía más alta en el viento. El aroma del cedro de los nuevos escalones se mezclaba con el aire del mar, anclando el lugar en el presente. El pasado había hecho su ruido. Era hora de que lo respondiera. La semana siguiente, visité el banco, no por algo urgente, sino porque algo me había estado molestando, un detalle de hace meses, enterrado bajo el ruido del duelo. Las reuniones legales y el repentino interés de mi hijo por mis arreglos de vivienda. Dentro de la caja de seguridad estaban las cosas habituales, mi acta de nacimiento, algunos bonos de ahorro de mis años de maestra y una carpeta etiquetada Equidad de Vivienda. Itis Olvera, que no recordaba haber creado. La abrí a primera vista. Parecía un paquete de documentos de préstamo rutinarios, un resumen de refinanciamiento, listados de colateral de propiedad, cronogramas de pago. Pero en la página 3 estaba mi nombre, Amalia M. Olvera, y junto a la Fafel, una firma, la mía, excepto que no lo era. La inclinación de la A estaba mal. La O se curvaba demasiado ancha, y el bucle en la M parecía trazado, no escrito. Quien lo había hecho había intentado imitar la mano que usaba para documentos formales, pero yo conocía mi propia escritura como conocía mi voz. El archivo estaba fechado 6 meses antes. Volví a la primera página. Monto del préstamo 1.800.000 pesos, garantizados contra propiedad de herencia futura. El prestatario registrado era Camila Olvera, con Javier listado como cosolicitante. Me senté allí en la silenciosa sala de bóvedas, la puerta sellada detrás de mí, el aire rancio presionando cerca. Mi boca se secó. Habían usado mi nombre para asegurar dinero, sin preguntar, sin decirme, y probablemente asumieron que la herencia sería suficiente para cubrirlo. Pensaron que la casa se liquidaría rápido. Una ganancia fácil. Nunca esperaron que abriera la bóveda. O que me quedara. Cerré la carpeta. Salí con calma y agradecí al gerente de la sucursal, como si nada estuviera mal. De vuelta en casa,
Extendí los papeles en mi mesa de cocina junto a la carta de mi padre y los registros del fideicomiso. Luego llamé a Elena. No pidió detalles. Solo me dijo que fuera. Su oficina estaba más silenciosa de lo habitual. Entregué los documentos. Aún en su carpeta original. Elena los leyó 2 veces antes de hablar. Fueron descuidados. Dijo: la firma del notario es real, pero probablemente no estaba presente en el momento de la firma. He visto este tipo de montajes antes. CEO se llama fraude anticipatorio. Falsificaron la autorización esperando que el activo cayera en sus manos antes de que el papeleo los alcanzara. Pero no fue así. Dije: no. Asintió Elena. Tú cambiaste la línea de tiempo. Están en incumplimiento de un contrato privado con el prestamista. No tienes ninguna obligación de protegerlos de lo que venga después. Me recosté en la silla y miré al techo por un momento. Elena esperó. No estoy lista para presentar cargos. Dije finalmente: quiero ver cuánto tiempo les toma admitirlo. Si es que lo hacen. Elena no sonrió, pero había algo astuto en su expresión. Entonces, lo guardaré. Pero si intentan actuar contra el fideicomiso, o la casa de nuevo, ¿estarás lista? Ella asintió. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una calma que no esperaba. No estaba enojada, no aún. Lo que sentía era más frío. Medido. Querían dinero fácil. Lo que obtuvieron fue un libro de cuentas. Esa noche, regresé a la casa Olvera y guardé la carpeta en un gabinete ignífugo, en el estudio de arriba. Al bajar, pasé por la vieja consola de radio que mi padre había restaurado hace décadas. El polvo se adhería a las perillas, pero parecía casi alerta, justo antes de acostarme. La conecté. No había estado frente a una multitud en años. No desde el almuerzo de despedida que organizó la junta escolar cuando me jubilé. Incluso entonces, mantuve mis comentarios breves. Pero esto era diferente. La biblioteca comunitaria de Puerto Escondido estaba en un lote de esquina rodeado de cedros y pinos. Sus paredes de ladrillo cubiertas con murales pintados por niños locales. La sala trasera solía albergar clubes de lectura o noches de cine. Pero esta noche estaba llena de un silencio diferente. Llamé a la exposición América Oculta, lo que dejamos atrás. La financié, anónimamente al principio, a través del fideicomiso, hasta que el director de la biblioteca, un hombre amable llamado Julián, me animó gentilmente a aceptar el crédito. A veces, el legado significa dejar que la gente vea de dónde vino. Dijo: la exposición no era ostentosa, no quería que lo fuera. La primera sección tenía fotos en blanco y negro enmarcadas de mi padre en uniforme, parado frente a embajadas, memorandos escritos a mano sujetos cuidadosamente al cristal. Otra sección mostraba planos de la casa Olvera cuando operaba como sitio de comunicaciones de la Guerra Fría, cortesía de archivos recientemente desclasificados que Elena ayudó a recuperar. Una vitrina contenía un dial de frecuencia oxidado, una máquina de cifrado antigua y un sobresellado. Solo una réplica, marcado con el mismo emblema de círculos concéntricos que vi en la carta de mi padre. Arriba, en letras doradas, apagadas. A veces, las cosas más valiosas nunca se registran. El centro de la exposición era un marco de madera simple sobre terciopelo negro. Dentro estaba el billete de 10 pesos, número de serie terminando en 1417, sin placa, sin explicación. Solo una cita debajo, para quien nunca pidió más. La sala se llenó rápido. Estudiantes, jubilados, algunos periodistas. Noté un grupo de hombres mayores cerca de los artefactos de la Guerra Fría, asintiendo entre sí en reconocimiento. Una maestra que recordaba de la oficina del distrito se quedó junto a los planos de la bóveda, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Entonces el silencio cambió. Camila había llegado. Estaba al borde de la sala.
vestida de crema como si pensara que eso la camuflaría en la cálida iluminación. Sus tacones hicieron clic una vez contra el suelo de madera antes de que se detuviera. Escaneó la sala. No por mí, me di cuenta, sino por cámaras. No había ninguna. Solo personas. Solo historias. Solo el peso de decisiones tomadas años antes de que ella naciera. No fui hacia ella. En cambio, me moví al podio al frente y ajusté el micrófono. Julián me dio un pequeño asentimiento. Gracias por venir, dije. Mi voz firme. Esta exposición no es sobre guerra, ni secretos, ni siquiera herencia. Es sobre el silencio, sobre lo que la gente elige mantener oculto, y lo que elige pasar cuando nadie está mirando. Mi padre no dejó fanfarria, dejó responsabilidad, y estoy intentando, a mi manera pequeña, estar a la altura de eso. Un murmullo de aplausos recorrió suavemente la sala. Retrocedí, mientras la multitud se dispersaba. Camila se acercó a la vitrina con el billete. Lo miró por un largo rato. Luego se giró y atrapó mi mirada. No había más arrogancia. Solo cálculo. Como si intentara decidir qué sabía yo ya. Esto ya no era sobre dinero. Abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. No me moví. Ella tampoco. En cambio, observé su reflejo desdibujarse en el cristal junto al billete de 10 pesos. Y luego salir silenciosamente por la puerta. El sobre era grueso, color crema. Y lo entregó un mensajero justo después del mediodía. Elena me había advertido que vendría. No lo abrí. No había necesidad. Ya sabía lo que decía, pero lo sostuve por un largo momento, sintiendo su peso, su autoridad. Luego lo puse en el cajón de archivos bajo final. Elena había enviado copias idénticas a Camila y Javier. La notificación era clara. Se estaban presentando cargos formales, fraude de firma, engaño intencional, intento de manipulación financiera de una persona mayor. El fideicomiso había sido fortificado legalmente. Cualquier acceso que pensaran que tenían, cualquier expectativa, estaba cortado permanentemente. El lenguaje de Elena era frío y quirúrgico. Había construido el caso como un muro de hierro, análisis de escritura notariados, registros bancarios con marca de tiempo, la caja fuerte ignífuga donde había registrado y protegido cada pieza de evidencia relevante, incluso la grabación. La voz de Camila, aguda y descuidada, estaba transcrita e incluida como prueba suplementaria de intención. El momento en que abrieran esas cartas, entenderían, y justo después de las 5, sonó mi teléfono. Javier. Miré la pantalla. Su nombre parpadeó una vez, luego otra, y otra. No contesté. No porque estuviera enojada, aunque una parte de mí lo estaba, sino porque el silencio era el único idioma que él no había aprendido a escuchar. Había desestimado mis preocupaciones durante años, ignorado mis dudas con garantías que siempre eran lo suficientemente convenientes como para ser vacías. Pero esto no era sobre reconciliación. Ya no. Este era el acto final de una obra larga que nunca se dieron cuenta de que estaba observando todo el tiempo. No dejó un mensaje de voz. 2 minutos después, envió un mensaje. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Luego, no pensamos que llegarías tan lejos. Luego solo era papeleo. Camila dijo que era estándar. Estándar. Me senté junto a la ventana en la casa Olvera, observando las últimas rayas del sol deslizarse en el océano. Y pensé en cuántas veces había aceptado estándar como excusa, las pequeñas formas en que me habían hecho sentir ingenua. Difícil. Anticuada. Como si el silencio fuera una virtud solo cuando mantenía a otros cómodos. El siguiente mensaje llegó 10 minutos después. Vamos a perder todo. No respondí. En cambio, saqué el billete original, aún enmarcado.
aún impecable, y lo coloqué suavemente en la repisa. Luego me senté en mi escritorio y comencé a redactar una carta propia. No para ellos, para el superintendente del distrito que supervisaba una de las escuelas rurales que había seleccionado para el fideicomiso. Un lugar donde aún se les enseñaba la casa a las niñas a escuchar primero, hablar después, y a menudo se las olvidaba por completo cuando los chicos levantaban la mano más rápido. Ofrecí financiar su laboratorio de tecnología. Renovación completa. Sin condiciones. La respuesta llegó a la mañana siguiente. Agradecida, abrumada, una línea destacaba. Nunca hemos tenido a alguien que diera sin necesitar su nombre en una placa. Sonreí. No necesitaban mi nombre. Solo necesitaban que el mensaje llegara. La llamada llegó justo después del desayuno. Casi no contesto. El número mostraba un código de país de Ginebra que no reconocí. Pensé que era un número equivocado, o una de esas estafas de las que Javier solía advertirme cuando aún llamaba para ver cómo estaba, cuando solo era mamá. No un inconveniente en su balance, pero algo me empujó. Un instinto silencioso, el mismo que me llevó al gabinete ignífugo en el piso de arriba. Contesté: «Señora Amalia Olvera». La voz era precisa, con acento pero fluida. «Suiza», pensé. «Sí, soy Leon Kübler, de SBG Zurich Privado. Llamo en referencia a un comprobante al portador codificado registrado bajo una cuenta heredada inactiva, vinculada a documentos en su reciente herencia patrimonial». Parpadeé. «Perdón. ¿Podría repetir eso?» Lo hizo. Cuidadosamente. El comprobante, explicó. Había sido registrado hace décadas, codificado dentro de un certificado de depósito antiguo que encontré dentro del sobre sellado. Uno que no había descifrado completamente hasta la semana pasada. Lo había escaneado. Se lo pasé a Elena, quien lo reenvió a través de canales legales internacionales para validarlo como legítimo. León confirmó la coincidencia en su extremo identificadores de serie. El sello de cifrado. El archivo correspondiente. Su difunto padre estableció esta cuenta en 1964 bajo tenencias seudónimas. Vinculad a múltiples vehículos de inversión, debido a la inactividad y complejidad de la cuenta. Requerimos tiempo para una autenticación completa. Me complace informarle que la verificación ahora está completa». Me incliné hacia adelante en la silla, y León no dudó. A la evaluación de hoy, el saldo de la cuenta asciende a 413 millones de pesos. Es completamente líquido. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. «Líquido sí, señora Olvera. Totalmente disponible. Bajo la ley de privacidad suiza. La cuenta ahora está únicamente a su nombre. Las instrucciones de transferencia pueden iniciarse a su solicitud. ¿Le gustaría programar una llamada de asesoría privada?» No respondí de inmediato. Miré por la ventana, donde una niebla matutina se había sentado sobre la costa. Por un momento, el mundo se sintió irreal, como si hubiera entrado en el capítulo de alguien más, pero era mío. Mi padre había dejado más que secretos y bonos. Había dejado estrategia, un movimiento final, invisible. Carraspeé. «Sí, señor Kübler, por favor, prográmela. Necesitaré tiempo para considerar la asignación». Confirmó los detalles y me agradeció. La llamada terminó, pero no me moví. Solo me quedé allí, la línea muerta en mi mano, mirando al silencio. 413 millones. Suficiente para transformar pueblos enteros. Suficiente para desaparecer. Suficiente para reconstruir legados perdidos en el ruido de la ambición de otros. No me sentía eufórica. No me sentía sorprendida. Lo que sentía era claridad aguda. Limpia. Inconfundible. Pensaron que la casa no valía nada. Pensaron que el billete era una broma.
Pensaron que yo era desechable. Subí al estudio. Abrí mi planificador de cuero y comencé a esbozar una nueva página. El fideicomiso había sido la fase 1. Esto era algo más. El correo llegó de una mujer llamada Sofía Luz, una reportera investigativa de una redacción sin fines de lucro, enfocada en crímenes de cuello blanco que a menudo se barren bajo la alfombra legal, especialmente aquellos que ocurren dentro de las familias. Su línea de asunto era directa. Pista para historia abuso financiero en familias. Buscando fuente. Mencionó una pista sobre un caso de fraude patrimonial donde un miembro de la familia había falsificado documentos para obtener ventaja financiera sobre un pariente mayor. No nombró nombres. Pero yo sabía. Me quedé con el correo por un día, releyéndolo como si sus palabras pudieran cambiar en la tercera o cuarta lectura. Luego lo reenvié a Elena. Elena llamó en 1 hora. «Es tu decisión», dijo. «Pero si me preguntas si esto te ayuda, la respuesta es sí». Así que respondí a Sofía. Le pedí que nos encontráramos en la casa Olvera. Llegó 2 días después, temprano, con una grabadora delgada y una libreta que es amarilla. Era cortés, pero no suave. El tipo de mujer que escucha con todo el rostro. Me agradó de inmediato. Lo expuse todo. La herencia, el préstamo falsificado, la discrepancia en la firma, la grabación oculta de Camila. Los ojos de Sofía se abrieron cuando reproduje el audio, la voz de Camila clara y cortante. «Una vez que ella esté fuera del camino, limpiamos la escritura». Esa frase no solo manchó sus intenciones, las definió. Luego le entregué copias de los análisis forenses notariados que Lenich había compilado. Y finalmente, el sobre con la solicitud de préstamo original. Aún nítido. Aún llevando mi nombre robado. Sofía hizo algunas preguntas silenciosas. Luego dijo: «No eres la única, pero eres la primera que construyó algo con los escombros». Se fue con sus notas, y no supe de ella durante 3 semanas, hasta que una mañana mi teléfono vibró. Asunto reportaje en vivo. El precio de la herencia. El artículo se publicó a nivel nacional. El titular: «Cómo la codicia les costó todo». La lucha silenciosa de una viuda por el legado de su padre. Comenzaba con la exposición fotos del trabajo de mi padre en la Guerra Fría. El billete de 10 pesos. El fideicomiso. Y luego giraba bruscamente hacia la traición. Citaba los registros judiciales. Reproducía el audio. No nombró a Javier ni a Camila directamente, pero las migajas eran lo suficientemente obvias para cualquiera que los conociera, o que siguiera sus vidas cuidadosamente curadas en línea. A la hora del almuerzo, había recibido 6 correos de desconocidos, 3 de exalumnos, uno de un diplomático retirado que recordaba a mi padre de Saigón. Todos amables, todos sorprendidos, pero más notablemente, a media tarde, el blog de Camila desapareció. Su sitio de bienes raíces devolvía un 404. El LinkedIn de Javier eliminó silenciosamente a su empleador. No me regodeé. No había nada satisfactorio en ver a la gente colapsar bajo el peso de sus propias elecciones. Lo que importaba era que el mensaje ya no era solo mío para cargar. Había sido pasado. Como ese billete. Como el fideicomiso. Como la casa que deberías haber quedado olvidada. Y ahora estaba ahí fuera, grabado en el registro público. Apagué mi computadora. Salí al porche y observé la marea llegar contra los cimientos de la casa. Las reparaciones estaban casi terminadas. La pintura nueva se curaba limpia bajo el sol de la mañana. Dentro, la casa zumbaba suavemente, lista para el próximo plan. La casa de subastas en Guadalajara no era ostentosa, sin candelabros de cristal ni cuerdas de terciopelo. Solo un almacén limpio con sillas numeradas, accesorios de luz de acero cepillado
y un hombre tranquilo llamado Mauricio, que supervisaba herencias patrimoniales. No parpadeó cuando le mostré los artículos. Un codificador de frecuencia. Aún funcional. Mapas superpuestos de la Guerra Fría con rutas marcadas a mano. Una caja de monedas de plata sin circular de 1962, aún en sus envoltorios originales. Y la pieza estrella un diario encuadernado en cuero de mi padre, escrito en un código cifrado que él mismo diseñó. Mauricio llamó a un especialista para verificar la autenticidad. Tomó 3 días, y cuando me devolvieron la llamada, dijo: «Lo mantendremos discreto, pero está sentada en una mina de oro para coleccionistas». Asentí. «Véndelo todo. Silenciosamente. No quiero un titular. Quiero un resultado». Hizo una pausa, estudiándome. ¿Para qué deslicé un sobre la mesa? Dentro había una propuesta para un centro de tecnología y tutoría en el condado de Puerto Escondido, escrita en colaboración con una maestra jubilada que conocí a través del fideicomiso. Sonrió suavemente. «Bueno, entonces, la puja comenzó una semana después, a puertas cerradas, sin catálogo público, sin exhibición en galería. Solo compradores históricos verificados y museos privados con hambre de lo raro y lo sin resolver. Al final de la semana, el total ascendía a 13 millones de pesos. Los fondos se liquidaron en 48 horas. Los transferí directamente al equipo de adquisición de terreno y construcción. Un mes después, estuve frente a un nuevo edificio de ladrillo en una calle tranquila cerca de la costa del Pacífico. Dentro, niñas codificaban frente a computadoras prestadas. Un grupo dibujaba tableros de circuitos a lápiz, trazando el flujo de energía con dedos cuidadosos. Una sostenía una tableta hacia la ventana y veía pasar un dron. Su rostro una mezcla de asombro y curiosidad. La placa en la entrada era simple. Como había pedido de silencio a señal, en honor a las mujeres invisibles. Donado. Anónimamente. No necesitaba mi nombre en ella. Los que importaban lo sentirían sin saber de dónde venía. Cuando regresé a casa esa tarde, la niebla rodaba baja sobre el agua. La casa Olvera se mantenía firme ahora. Ya no crujía. Ya no estaba olvidada. La pintura estaba seca. El tejado sellado. Dentro, el calor de la madera recuperada y la luz suave le daban nueva vida. Estaba desempacando una caja de suministros de archivo cuando escuché el golpe. No fue suave. No necesitaba adivinar quién era. A través del cristal, vi a Camila, cabello recogido apretado. Rostro demacrado. Maquillaje agrietado en las esquinas. Su abrigo colgaba flojo. Como si se lo hubiera puesto sin pensar. Golpeó de nuevo. Más fuerte esta vez. Luego su voz llegó. Amortiguada pero aguda. «Amalia, abre la puerta». Me quedé quieta. Su sombra rompiéndose en el suelo. Golpeó una vez más. Luego. Más bajo. «Por favor». Me moví hacia el frente, firme y sin prisa. Y abrí. La lluvia se aferraba a ella como la culpa. Camila estaba allí en el porche, empapada, temblando de frío o de arrepentimiento. O ambas cosas. Su rímel se había corrido hacia las esquinas de sus ojos, y sus manos estaban apretadas alrededor de la correa gastada de una bolsa de cuero que parecía demasiado cara para la vida que ahora vivía. No hablé. Ella tampoco. No de inmediato. Solo se quedó allí, sus ojos saltando a los míos, luego a las tablas bajo nosotros. El viento aullaba desde la costa, empujando la niebla bajo los aleros. La casa Olvera estaba entre nosotras como una tercera presencia. Firme, inmóvil. «No tengo a dónde más ir», dijo finalmente. Su voz era delgada, una versión pálida de la que una vez cortaba mesas de comedor y desestimaba mis preocupaciones con un movimiento de su mano cuidada. Aún así, no dije nada. Ella tragó. Javier se fue.
Tomó lo último de nuestros ahorros. La casa estaba a mi nombre, así que el aviso de ejecución hipotecaria me llegó a mí. Se movió, mirando detrás de ella como si esperara que él apareciera, aún manejando el control de daños. Yo no sabía sobre la cuenta offshore, el fideicomiso, los bonos. Pensé que estaba siendo lista. Pensé que solo estaba sentada sobre moho y recuerdos. Una gota cayó de su barbilla al barandal del porche. Me equivoqué, susurró, tan equivocada. Dejé que el silencio se asentara a nuestro alrededor. Quería que sintiera todo su peso. No por crueldad, sino porque algunas cosas solo se abren cuando no queda ruido detrás del cual esconderse. «Me están demandando», dijo en voz baja. «El préstamo que falsifiqué. El que... con tu nombre. Vienen por todo. Costos legales, daños, incluso el auto». Miré la bolsa. Luego de nuevo a su rostro. «Solo... no sabía cómo decir esto», añadió. «No sabía cómo ser esta persona. Siempre pensé que si era lo suficientemente ruidosa, lo suficientemente lista, lo suficientemente rápida, me mantendría adelante. Pero no pude superarte. No esta vez. Ahí estaba. No una súplica, no una manipulación, ni siquiera una solicitud. Solo la verdad, cruda. Sin barniz, me hice a un lado. Los ojos de Camila se abrieron ligeramente, como si no estuviera segura de si la estaba invitando a Sasha a entrar o simplemente apartándome de su camino. Cruzó el umbral lentamente, dejando charcos en el suelo de madera mientras cerraba la puerta detrás de ella. Pasé junto a ella hacia la cocina y puse un hervidor en la estufa. La casa estaba cálida, el tipo de calor que no solo viene del fuego, sino de la intención suelos restaurados. Luz constante. Algo ganado y mantenido. Ella se sentó al borde del viejo sillón como una invitada en un museo. Cuando el hervidor silbó, serví 2 tazas de té. Una fue para ella, con las manos aún temblando. La otra, para mí. «No espero perdón», dijo, con la voz baja. «Lo sé», dije. Y lo decía en serio. Me senté frente a ella. Ninguna de las dos hablando. Ambas sosteniendo porcelana caliente en el espacio silencioso, entre la tormenta afuera y el pasado que aún se aferraba a ella como ropa mojada. Pero no la eché. Simplemente dejé que el silencio trabajara. No durmió en el sillón esa noche, después de un largo silencio y los últimos sorbos de nuestro té. Camila preguntó en voz baja. «¿Puedo quedarme?» No respondí con palabras. Solo asentí hacia la icónica habitación de huéspedes. No era generosidad. Era control. No la dejaría salir empapada y llorando a la tormenta, solo para convertirse en un titular que no necesitaba. Ese tipo de espectáculo siempre termina oscureciendo la verdad. Me aseguré de cerrar con llave la puerta de mi dormitorio. Por la mañana, se había duchado y doblado la manta de la habitación de huéspedes, tan prolijamente como si su vida dependiera de ello. Tal vez, en su mente. Así era. No tocó el café que preparé. Solo se sentó a la mesa de la cocina, con los ojos hinchados, los labios secos. Puse un sobre manila en la madera entre nosotras y tomé el asiento frente a ella. Dentro había un solo artículo. Lo abrió con cuidado. Era el billete de 10 pesos, no el original. Por supuesto. Ese había sido encasillado hacía mucho, sellado en cristal protector y exhibido silenciosamente en la exposición América Oculta en la Biblioteca Pública de Puerto Escondido. Pero esta era una copia fiel, hasta el pliegue desvaído, el borde teñido de óxido y el número de serie que una vez lo abrió todo. Lo dio vuelta, en la parte trasera, con la letra cuidadosa de mi padre, la tinta desvaída pero legible. Había 8 palabras. Unos heredan silencio. Otros, señal. Elige sabiamente. Lo miró por un largo rato.
Eso fue escrito antes de que tú estuvieras en la escena, dije con calma. Lo dejó sabiendo que alguien lo malinterpretaría. Así vivía él, siempre consciente de lo que otros podrían pasar por alto. Camila me miró, buscando algo remordimiento. Tal vez, o un punto de apoyo para el perdón. No le di ninguno. Todo lo que pensaste que se te debía. Dije, nunca fue tuyo. Solo era ruido. Nunca escribió tu nombre. Ni una vez. Pero el mío. El mío estaba en todas partes. Si sabías dónde mirar. Abrió la boca. Pero levanté una mano. Ya no estoy enojada. Dije, y no haré un espectáculo de esto. No invité al público, a nuestra familia. Tú lo hiciste. Pero diré esto claramente para que no haya malentendidos. Me incliné ligeramente. No perteneces aquí. Las lágrimas brotaron. Y ella apretó el sobre como si pudiera disolverse en sus manos. Hiciste tus elecciones. Y yo hice las mías. Te burlaste de la choza, de los 10 pesos, del silencio. Intentaste tomar lo que no era tuyo. Y ahora que todo se ha derrumbado, vienes aquí, al único lugar construido sobre la verdad, a pedir... ¿Qué? ¿Refugio, piedad? Sacudí la cabeza suavemente. No, te irás con esa copia. Caminarás con un recordatorio de cómo se ve la integridad. ¿Qué significa realmente el legado? Y si tienes suerte, pensarás en ello lo suficiente como para que cambie algo en ti. Me puse de pie y abrí la puerta principal. La niebla flotaba a través de los barandales del porche. El sol intentando romper la línea de nubes baja. Ella me miró como una niña enviada a casa temprano, aferrándose a un pedazo de papel que no sabía cómo leer. Espero, dije suavemente, que algún día te conviertas en alguien que no habría hecho lo que me hiciste. No discutió, no suplicó. No actuó, simplemente caminó hacia la puerta. Sus pasos más lentos de lo que habían sido nunca en mi presencia, cruzó el umbral. Se giró para decir algo, y se detuvo. No esperé a que lo intentara de nuevo. Cerré la puerta, y giré la cerradura. Me quedé detrás de ella por un largo rato. No por miedo, sino por falta de aliento. La casa a mi alrededor estaba quieta, firme, reforzada. A través de la ventana, la vi sentarse en los escalones, los hombros temblando, pero no me moví. No necesitaba hacerlo. Había venido al lugar correcto. Solo demasiado tarde. Regresé a la chimenea, donde encontré la llave de la bóveda por primera vez. Me arrodillé. Alcancé detrás del moldeado de madera y presioné un botón que mi padre había instalado en los años 60. Un segundo panel se deslizó para abrirse. Dentro, coloqué el sobre que alguna vez contuvo los bonos. Y junto a él, la nota original. La casa los guardaría ahora. Me levanté y sacudí mis palmas, ya pensando en la próxima reunión con la Junta del Centro Tecnológico. Y los planes para el laboratorio de codificación móvil que se lanzaría el próximo trimestre. El pasado había terminado con un golpe y una cerradura. Ahora, era hora de construir hacia adelante. La cinta brillaba como una línea entre lo que fue y lo que podría ser. A mi lado estaban 2 niñas de un distrito escolar rural, en el este de Oaxaca. Una sostenía las tijeras ceremoniales gigantes con ambas manos, los brazos temblando no por el peso sino por el asombro. La otra aferraba una tableta, su pantalla brillando con la página de inicio del nuevo portal educativo, un proyecto de 3 años en desarrollo. Y ahora vivo. La Fundación de Mujeres Olvera, nombrada en honor a mi madre, Emilia Olvera, quien una vez vendió sus perlas de boda para financiar libros escolares para los hijos de otras mujeres, cuando los nuestros ya habían crecido. Nunca alzó la voz. Pero su vida hizo suficiente ruido para 3 generaciones. El alcalde ofreció palabras. Un socio tecnológico compartió estadísticas. Luego alguien me dio un suave empujón. Es hora.
Señora Olvera. Amalia Olvera. Ese nombre solía sentirse como un susurro, reducido a la mamá de Javier, la suegra de Camila, o solo ella cuando se referían a mí a través de las habitaciones. Ahora, en los carteles sobre las puertas, estaba junto al legado Olvera. Me ofrecieron poner mi nombre completo en la piedra angular. Decliné. Emilia merecía la fundación. Yo solo era la portadora. La multitud aplaudió cuando las niñas cortaron la cinta. El hilo se rompió limpiamente. Las puertas se abrieron. Los niños entraron en tropel. Algunos con ropa heredada, otros con abrigos nuevos. Pero todos con ese mismo hambre en los ojos, el que dice: no sabía que pertenecías hasta ahora. Dentro, la luz se derramaba a través del atrio de vidrio arqueado. Cada aula llevaba el nombre de una mujer que había construido algo desde los desechos científicas. Escritoras, educadoras y abuelas de las que nadie escribió. Hasta ahora, en una pared, una instalación titulada Líneas de señal mostraba fotografías de mujeres anónimas trabajando en puestos de comunicación ocultos, incluyendo uno de la estación de mi padre. Una niña se detuvo frente a una pantalla y pasó su dedo por la barra de desplazamiento. ¿Esto es real?, le preguntó a su maestra. Todo, asintió la mujer. Y ese fue, Ponce, el momento en que dejé de construir. Dejé de prepararme. Y simplemente respiré. Caminé lentamente por el ala de tutoría y entré al salón de archivos. El billete de 10 pesos estaba enmarcado a la altura de los ojos. Pero ya no necesitaba explicación. Los visitantes solo se paraban y lo miraban sus bordes desgastados. Su mensaje escrito en la parte trasera. Unos heredan silencio. Otros, señal. Una segunda exhibición mostraba una réplica del panel de la bóveda. Los estudiantes ya habían comenzado a decodificar sus mecánicas como parte de su pista de lógica y sistemas. Me hizo sonreír cómo algo diseñado para permanecer oculto ahora podía enseñar a otros cómo desbloquear sus mentes. Encontré un asiento tranquilo en el altillo de lectura con vista al patio. Era silencioso allí arriba. Podías escuchar el movimiento de los libros, de la respiración, el zumbido cambiante del pensamiento en movimiento. Camila había dicho una vez: ¿cuál es el punto de todo este silencio? ¿Podrías estar dirigiendo algo? Estaba equivocada. Esto no era quietud, era impulso. El tipo que no grita, el tipo que no pide seguidores ni clics, el tipo que crece, como raíces, hasta que no puedes distinguir dónde termina la fundación y comienza el futuro. Mateo Lira llegó justo después del mediodía con su hija. Ella había sido una de las primeras receptoras de los kits piloto de STEM que distribuimos la primavera pasada. Me vio y sonrió. Me dio un asentimiento silencioso, sin palabras. Solo la comprensión entre dos personas que habían visto la decadencia y decidieron reconstruir de todos modos. Más tarde, ese día, me reuní con la junta de la fundación en una sala de conferencias modesta, escondida detrás del laboratorio principal. Les entregué la escritura de la casa Olvera, no la bóveda ni los artículos dentro. Eso lo había dejado a un fideicomiso histórico, sino la casa misma, para usarse como un retiro para educadores, un lugar para escribir, restaurar o encontrar silencio, lo que fuera necesario. ¿Un miembro de la junta? ¿Un ex superintendente?, preguntó. ¿Y qué hay de tu familia? Sonreí gentilmente. Tuvieron su oportunidad. Esto es mi legado. Me fui antes de que se pusiera el sol, queriendo caminar por el sendero exterior junto a la costa. La marea estaba baja y el aire salado se sentía limpio en mis pulmones. Una niña me saludó desde la ventana del tercer piso. Le devolví el saludo. Los titulares se habían desvanecido. La demanda se había cerrado.
Camila había desaparecido de la vista pública sin nuevas publicaciones, sin nuevos escándalos, y eso me parecía bien. No estaba buscando borrarla. Estaba construyendo continuidad. Hice una pausa cerca del extremo norte del edificio, donde un mural se había levantado semanas antes, en trazos suaves y metálicos cambiantes. Decía: intentaron silenciarla. Así que construyó más fuerte. No era una cita que yo hubiera dado, pero era una verdad que había vivido. Observé a la última clase salir por las puertas, las voces altas con preguntas y esperanza, y sonreí mientras las puertas se cerraban detrás de ellos. Se burlaron de mi silencio, pero construí algo más fuerte.